Muy bien, vamos a la palabra, ¿les parece? Vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Así que abran sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 10, por favor. Isaías, capítulo 10. Estamos en esta serie que se llama, o le hemos puesto Dios es salvación. Y el título que le puse el día de hoy al tema es Humíllate. Y ahorita vamos a entender el por qué tenemos que humillarnos. La semana pasada, después de lo que vivimos, ¿no? De que tuvimos un problemita con la luz y tuvimos una enseñanza sin luz y sin micrófono y sin nada. Espero que hayamos como quiera aprendido, pero la semana pasada vimos el discurso de la mano extendida de Dios. Voy a dar nada más algo sencillito porque vamos a aprender lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Pero vimos en el capítulo 9 y los primeros 4 versículos del capítulo 10 el tema de la mano extendida de Dios. Y este es un discurso muy diferente, porque normalmente vemos la mano de Dios extendida como para ayudarnos. Pero en este pasaje, la mano extendida de Dios es para castigar. Algunos hacen referencia a la mano como un puño donde está castigando a su pueblo. Recuerden que este libro de Isaías estamos empezando y hemos visto la mano de Dios sobre un pueblo idólatra, un pueblo rebelde, un pueblo que no ha escuchado a Dios, ha dejado a Dios, y Dios está preparando un castigo y está profetizando y mostrando lo que va a hacer, y habla de un castigo de parte de Dios para esta nación. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo Dios va a usar al ejército asirio para traer un juicio sobre su propia nación. Una disciplina. Es más, si hay ustedes en su Biblia, si ustedes ven el título de Isaías capítulo 10 versículo 5, en algunas Biblias dice ahí, Asiria, instrumento de Dios. Y es porque Dios va a usar a este pueblo asirio, un pueblo pagano, un pueblo que no tiene nada que ver con Dios. Dios lo va a usar para traer una disciplina a su propia nación, ¿sí? O sea, este no es un pueblo que busca a Dios, no es un pueblo que haga lo que Dios quiera, pero ese no es un problema para él. Dios lo va a usar para cumplir un propósito. En su soberanía, Dios usa aún lo malo para cumplir su propósito. La Biblia me dice en Romanos que los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan a bien. Entonces Dios puede cambiar cualquier cosa en base a su propósito. Y ahora en este capítulo Dios le va a hablar a los asirios y va a traer un juicio con ellos también, pero Dios les va a hablar directamente a ellos. Así que antes de leer y arrancar, oramos y ponemos este tiempo en las manos de Dios. Papá, te damos gracias porque tú eres bueno, porque eres fiel, porque podemos aprender a caminar en ti de victoria en victoria, y podemos también a través de tu palabra aprender lo que tienes para con nosotros. Espíritu Santo, hoy toma el control de esta reunión. Háblanos. Tú sabes qué es lo que nuestro corazón necesita, y conforme a esa necesidad, habla y ministra nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Entonces, no perdamos este enfoque. Dios está hablando a los asirios, a este pueblo, a esta nación poderosa que va a utilizar, ¿sí? Recuerden nada más como referencia, reino del norte, reino del sur. El reino del norte se juntó con los sirios, Siná, con los sirios para pelear contra Judá. Y el reino asirio era un reino poderoso, y Judá le va a pedir ayuda a los asirios para derrotar
al reino del norte y los de Siria. ¿Sí? Espero no haberlo revuelto, pero ya lo explicamos en otras ocasiones, ¿verdad? Entonces, Dios le está hablando a los asirios, a esta nación poderosa. Dice así: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandé contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira lo enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Lo que va a empezar a decir Dios, lo que Dios está diciendo, es que Dios va a usar a Siria, y le dice ahí vara. Y bueno, y la vara es lo que se usa para disciplinar, ¿sí? ¿A cuántos de ustedes algún momento, algún día le dieron vara? Levante la mano. Los que no levantaron la mano, pues ¿cómo le hicieron, verdad? Bueno, vara, chanclazo, cinto, lo que sea, ¿verdad? Todo eso entra dentro de vara, ¿verdad? Pero aquí dice vara, la vara es para disciplinar. Y Dios va a utilizar a Siria para disciplinar. ¿A quién? Dice ahí, le mandaré contra una nación pérfida. Importante, Dios dice, yo lo estoy mandando. No es algo que los asirios toman la iniciativa, sino que es Dios que lo esté mandando. Dice, sobre el pueblo de mi ira le enviaré. Cuando me dice ahí que es una nación pérfida, me habla de una nación que es traidora, una nación que es mala en extremo. Eso es lo que es una definición, así lo dice. Entonces es importante que lo aprendamos, porque es la manera en que Dios está describiendo a su pueblo. Un pueblo que es traidor, un pueblo que es malagradecido, un pueblo que es malo en extremo. Y dice que va a enviar a los asirios, dice, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos. Y esto habla de destrozar y tomar lo que el pueblo tiene. Dice ahí, y arrebate presa. Y la idea más fácil de arrebatar presa, me imagino, de que un animal salvaje que arrebata la presa a otro que lo había matado, y que lo desgarra y lo quita, lo arranca. Incluso dice ahí, y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Habla que a su pueblo lo van a tratar como si fuera lodo, lo van a pisotear, lo van a hollar. Y esto es lo que Dios está describiendo de su pueblo, un pueblo que está en pecado, un pueblo traidor, un pueblo que está haciendo lo malo. Y dice Dios, así voy a traer al pueblo de Asiria para que lo haga. Será un instrumento que Dios va a utilizar. Importantísimo. Los asirios no lo saben. No saben que Dios los está usando como una herramienta. Mira el versículo 7, porque dice, aunque él, o sea, Siria, no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. O sea, lo que está diciendo, este pueblo simplemente está pensando que ellos son poderosos, ellos van a conquistar, van a ser mucho mejor. Eso es el pensamiento que está en los asirios, pero Dios dice, ellos no saben, pero yo los estoy utilizando. Versículo 8 dice, porque él dice, mis príncipes no son todos reyes. O sea que si en Asiria eran príncipes, perdón, en otras naciones son reyes. Pudiéramos pensar que ellos están diciendo, somos mejores que todos los demás. Versículo 9. ¿No es el Calno como Carquemis, Amad como Arfad y Samaria como Damasco? Ellos piensan, los asirios piensan que es fácil. Dice, ¿sabes qué? Pues Calno es como Carquemis.
Tanto gané uno como le gané al otro. Y los de Amad como Arfad, gané uno, gané otro. Somos poderosos, con todos podemos. Y Samaria es como Damasco, o sea, vamos a poder vencerlos. Versículos 10 y 11. Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que los de Jerusalén y de Samaria, y como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? El corazón de los asirios está pensando es, nosotros hemos ganado, hemos conquistado, podemos, como cualquiera que se ponga, le ganamos, ¿sí? Entonces, uno u otro es lo mismo. Ellos hacen una referencia. Como halló mi mano a los reinos de los ídolos, siendo imágenes más que la de Jerusalén y de Samaria. Importante. Recuerden que en aquel tiempo, el hecho de que una nación tenga un Dios y pelearan, sí vencían a la nación, pero en su mente estaba en ellos es, vencimos a su Dios. Entonces ellos tenían sus ídolos, es que luchaban contra sus dioses y los han vencido. Más que una nación, para ellos era vencer a sus dioses y que su Dios era más fuerte que sus dioses. Entonces, no está hablando tanto de la nación, sino está más bien hablando de sus dioses. Y si habla de Jerusalén, pues está hablando de Jehová. Mira, simplemente esto que está diciendo se va a cumplir más adelante. Vamos a Isaías 36:13. Simplemente para ver que lo que está hablando aquí, más adelante se va a cumplir. Y para que veamos a qué se refiere. Dice así, Isaías 36:13. Entonces el Rabsacés se puso en pie y gritó en voz en lengua de Judá, diciendo, este Rabsacés es como un sargento, como un jefe del ejército, es como una persona que está al frente, y este hombre levanta voces, dice ahí, en lengua de Judá, o sea, para que los judíos, los de Judá, entendieran el mensaje que está diciendo. Y este general del ejército dice así: oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así: no os engañe Ezequías. Ezequías es el rey que está en este momento, porque no os podrá librar, ni os haga Ezequías confiar en en Jehová, diciendo, ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. Lo que dice el rey de Asiria es, a ver, pueblo, no caigan en el engaño de su rey Ezequías, porque él les dice que confíen en Jehová y que Jehová los va a librar en su Dios. Y yo quiero decirles, no confíen, no sean engañados, porque su Dios no los va a librar. Eso es lo que está diciendo, versículo 16. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí. Coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Lo que el rey está diciendo a veces, no hay por qué pelear. ¿Para qué peleamos? Mejor ustedes no caigan en el engaño que Jehová los va a librar, y mejor vénganse conmigo. Si se vienen conmigo, yo les voy a dar lo que quieren. Van a tener tierras, van a tener comida, van a tener lo que necesitan. Entonces, olvídense de su Dios, olvídense de lo que el rey le dice, y mejor confíen en mí. Eso es lo que el rey de Asiria está diciendo. Como paréntesis, ¿cuántas veces no es eso lo que hace el enemigo en nuestras vidas? Porque podemos pasar por momentos difíciles,
por momentos de prueba, de dificultad económica, de salud, no sé, lo que sea. Ahorita decía nuestro hermano César, a lo mejor hay una tristeza en ti, hay un problema, hay un conflicto que no sabes cómo salir adelante. Y tú sabes que Dios te puede ayudar, pero Satanás va a venir a decirte, yo creo que no, porque no confías mejor en mí. Y bueno, si se presenta Satanás así como a veces nos lo imaginamos y te dice, confía en mí, ¿tú qué le vas a decir? Espero que digan que no, ¿verdad? Hasta le ponen la cruz. No, 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 no. Cruz, cruz, que se vaya el diablo y que haga Jesús, ¿verdad? No van a caer. Pero cuando Satanás viene vestido en otra manera, como alguien que puede ayudarte, cuidado de no hacer un lado a Dios y tratar de hacerlo en tus propias fuerzas. ¿Sí me explico? Dice el versículo 18, sigamos leyendo ahí. Mirad que no os engañe Ezequías diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Creo que está directo, ¿no? Este rey Ezequías le está diciendo yo he peleado con las otras naciones, sus dioses no pudieron con nosotros. ¿Ustedes creen que Jehová los va a librar? De repente veamos este rey de Asiria que se cree poderoso, fuerte, y que incluso él siente que ni Dios puede con él. Lo que está haciendo, número uno, es haciendo a Dios igual que otros dioses. Claro, él no lo conoce. Lo está poniendo a un nivel como los otros dioses falsos, ¿sí? Y lo otro que está haciendo él, que se ve más poderoso que Jehová y que Dios, ¿sí? Entonces lo que estamos viendo en estos asirios es orgullo. Lo han conquistado todo. A donde van, vencen, derrotan. Nadie ha podido con ellos. Cualquier Dios que se levanta contra ellos lo vence. Y esto hace el orgullo, y esto hace que cada vez se sientan más fuertes y están ahora enfrentando al Dios verdadero. Él no sabe que lo que ellos enfrentaron en otras ocasiones no son nada, son ídolos. Dioses falsos, dioses hechos por hombre, esculturas, pero no sabe que ahora se está enfrentando a un Dios verdadero. Y si Dios no se ha levantado contra él, es porque aún Dios lo está usando. En su mente no lo puede entender. Ellos no entienden que a pesar de que se sienten poderosos, bueno, Dios es el que está haciendo toda la obra en su vida. ¿Sí? Entonces, es el tema, es lo que está hablando Isaías. Regresemos al capítulo 10, versículo 12, por favor. Porque Dios sigue hablando a Siria. Dice así, versículo 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Este versículo está bien interesante, porque lo que está diciendo Dios, dice, él no sabe que lo estoy usando. Él se cree poderoso, hay orgullo. Y Dios dice, cuando acabe mi obra, cuando termine de hacer lo que yo he pensado, dice, castigaré el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria. Y es que la soberbia es un fruto del corazón.
Y esto es importante que lo podamos ver porque ¿en cuánto de nosotros puede haber soberbia? A veces no lo entendemos, a veces no lo recibimos, a veces no lo creemos. El problema del orgullo es cuando estoy pensando en mí mismo. Yo lo he dicho hace unas semanas también. Cuando alguien fuma y deja de fumar, a veces es muy visible para la familia. Oye, es aquel fumaba mucho, vino a Cristo, Dios lo cambió y ahora ni un cigarro. Aquel que tomaba y se emborrachaba y se perdía, viene a Cristo y puede ser algo muy visible. ¿Sabes qué? Dejó de hacer lo que antes hacía. Pero hay cosas que no se ven en nuestra vida y cuando no se ven, no sabemos qué tanto hemos avanzado, ¿no? Y uno de esos es el orgullo. Una de esas es la soberbia. Y tengo que tener cuidado porque el orgullo y la soberbia traen consecuencias. El orgullo y la soberbia es pensar en mí mismo y no pensar en lo que Dios quiere hacer. Estamos hablando en base a mi vida, ¿sí? Lo opuesto a la soberbia, ¿qué es? Humildad. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que seamos humildes. Ahora, gracias a Dios que no se ve la soberbia en el corazón. Si no, todos nosotros, ya se le ve el hermano la soberbia, ¿verdad? Qué orgulloso es. Aunque a veces se nota. Pero lo que sí tengo que hacer es meterme a que Dios pueda transformar completamente mi corazón. Mira lo que dice Primera de Pedro 5:5 y 6. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6, dice así. Igualmente jóvenes, está hablando sobre el someternos y todo, pero quiero hablar hacia el final. Igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos con otros. Y luego me llama la atención que dice, revestidos de humildad. O sea, tienes que tú mismo vestirte de esa humildad. Y me dice un por qué. Porque Dios resiste a los soberbios. Esto es interesante para nosotros. Que a veces pensamos que como ya soy cristiano, ya la libré. Pero no, el aceptar a Cristo es el primer paso de la obra que Dios tiene para con nosotros. Si hablamos de salvación, la tenemos. Pero si hablamos de un cambio, no. Y entonces aquí me dice que Dios resiste a los soberbios. Y luego me dice, y da gracia ¿a quiénes? A los humildes. O sea, Dios te va a dar gracia a aquel que está dispuesto a humillarse. ¿Y qué es esto? Sino otra cosa que estar dependiendo completamente de Dios. Cuando yo pienso que yo puedo hacer las cosas, cuando yo puedo creer y pensar que soy bueno, por eso Dios me escogió, por eso Dios me usa, por eso no, a mí me va muy bien porque yo le echo muchas ganas. Y cuando yo pienso en mí porque yo lo hago, ese es orgullo. Y a veces nos podemos ver espiritualmente porque podemos decir, es que a mí Dios me ha bendecido mucho porque yo estoy mucho, forzándome mucho o yo le agrado a Dios y puedo ser, aparentemente se escucha muy espiritual, pero puede haber orgullo. Y luego dice ahí, versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Y yo lo veo de esta manera. Yo tengo que conocer y entender mi condición delante de Dios. Hay muchos de nosotros, quizás no todos, pero muchos de nosotros quizás nos presentamos delante de Dios pensando que somos buenos y que por eso Dios a mí me ayuda, por eso a mí me bendice, por eso a mí me cuida. ¿Por qué? Porque como yo soy bueno, como yo le sirvo, como yo trabajo, como yo le echo ganas, bueno, Dios tiene la responsabilidad de cuidarme y yo por eso soy bueno. Y creo que eso es soberbia. Tengo que aprender a humillarme
bajo la poderosa mano de Dios. Saber quién es Él y saber quién es mi condición. El humillarme no me habla de sentirme menos, no me habla de sobajarme, no habla de rechazo. No, no, no. Es entender quién soy yo y quién es Él. Incluso quién soy yo y quién es mi hermano. La Biblia me dice, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Entonces yo sé quién soy en Dios, pero también tengo que entender que yo estoy aquí y que Dios está mucho, mucho, mucho más arriba que yo. Entonces esa es la condición. Entender que Él tiene control de mi vida. Y que es necesario muchas veces que Dios que nos dé un bájese. Yo le digo así, un bájese, ¿no? Como cuando te crees mucho y luego Dios viene y dice, ay, ni te hagas, y un bajo. ¿Por qué? Porque Dios trabaja ahí. Mira lo que dice este salmo. Salmo 119, 71. Dice así: bueno es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Es bueno que yo entienda mi condición. Es bueno que yo, ni como pastor, ni como siervo, ni como nadie que trabaja, se crea más que. Porque su palabra completamente me muestra quién soy y quién es Él. Y yo creo que podamos aprender este principio de la enseñanza del día de hoy. No porque Dios te use, escúchame bien, quiere decir que estás bien delante de Dios. Escucha. No porque Dios me use, quiere decir que estoy bien delante de Dios. No sé, yo pensaba en un ejemplo, como cuando de repente hay un, no sé, un pastor y de repente está viviendo en adulterio, pero tiene una iglesia grande. Y qué bárbaro cómo predica, qué bárbaro cómo enseña. Y todo así como que, uy, no, qué bendición el pastor que tenemos, pero está en adulterio. No porque le vaya bien, quiere decir que Dios está respaldando su vida. No sé, a lo mejor un joven, no sé, alguien de la alabanza, un soltero que esté en la alabanza. A lo mejor canta muy padre, toca muy padre, dirige muy padre. Emma nos lleva en su adoración, nos lleva hasta la presencia de Dios, nos engancha con los ángeles allá arriba, ¿verdad? Y todo. Pero a lo mejor vive en fornicación, vive una vida pecaminosa en la semana. Y pudiéramos nosotros pensar, pero mira cómo canta, pero mira cómo adora a Dios, mira cómo nos lleva toda la iglesia a una adoración verdadera. Quiero decirte algo, no porque Dios lo use, quiere decir que está bien. Y estoy poniendo unos ejemplos quizás en general y amplios, porque cada uno de nosotros tenemos que evaluarnos y saber en qué condición estamos. Dios puede usar, escúchame bien, Dios puede usar a cualquiera para su gloria. Por amor a otros, Él puede usar a cualquiera. Lo peligroso es que yo crea que Dios me usa y se mueve por quien yo soy. ¿Sí me explico? Ese es un peligro. No, no, y puede ser para el pastor. Y me voy a poner yo. No, es que aquí la iglesia, como yo predico y le echo muchas ganas, y yo, aguas, soberbia. Entonces Dios quiere que cada uno lo podamos ver. No porque Dios te use, no porque te vaya bien. No sé, puede ser un hermano de la iglesia que se dice cristiano, que vive en adulterio y puede estar prosperando en su trabajo, en su casa, en su familia. Es más, hasta puede proveer para la iglesia. Pero si está viviendo en pecado,
tarde o temprano Dios te llamará a cuentas. Es lo que estamos viendo con los asirios. En los asirios hay orgullo. Y Dios dice, son vara mía, son mi instrumento. Yo los estoy usando para cumplir mi propósito. Pero, cuando yo acabe lo que tengo que hacer, yo llamaré a Siria y castigaré la soberbia que hay en su corazón. Eso a mí me impactó mucho. Porque todos nosotros podemos aparentar ser cristianos y podemos estar viviendo en pecado y pudiéramos estar pensando, a cabo no pasa nada, a cabo soy salvo, y puedes seguir viviendo en tu condición de pecado y puedes pensar que estás siendo bendecido, pero Dios dice, ajá, te estaba usando para algo, pero al ratito tú y yo vamos a ver qué pasa. Sigamos leyendo, porque en los asirios esta soberbia. Isaías 10, 13 y 14. Mira cuántas veces el rey se enfoca a sí mismo. Y puede subrayar cuando se enfoca hacia él. Dice, porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho. Con mi, subraya, sabiduría. Porque he sido prudente. Quité, o sea, él, los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido la riqueza de los pueblos, como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra. Y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca y graznase. Lo que dice el rey de Asiria es, todo lo he hecho yo. Mi poder, mi sabiduría, yo quité. Dice, fue tan fácil como se recogen los huevos en un gallinero. A ver, vale, y los agarra, así tan fácil, yo quité los tesoros. Hay soberbia, hay orgullo. Está pensando este rey que todo es en su fuerza y no en Dios. Bueno, en Dios no ni lo conoce. Y cuidado, cuando yo tengo esa actitud en mi vida, es que yo le echo ganas, es que yo trabajo, es que yo tengo mi empresa, es que yo me esfuerzo, es que yo, mi sabiduría, mi preparación, mi doctorado, mi maestría, mis diplomados, mi. Cuidado cuando piensas en ti y te olvidas que el que lo hace todo es Dios. Vuelvo a decirte, a lo mejor has vivido así y no ha pasado nada. Pero a Dios no se le va ni una. Y cuando termine su propósito, te va a decir, a ver, vamos a ver si eso es cierto. Versículo 15. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. O sea, lo que está diciendo simplemente, ¿a poco el hacha puede rebelarse contra el leñador? O sea, que de repente el leñador llega, agarra el hacha, el hacha le dice, no, he cortado muchos árboles, ya no quiero cortar nada, es más, ahora te voy a cortar a ti y que se levante el hacha contra el leñador. Pues no, es algo ilógico. Y está haciendo referencia simplemente a eso, que no crea y que no piense que podrá levantarse Asiria contra Dios. Verso 16. Por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. ¿Sí? Cuando dice ahí Dios enviará debilidad, algunos lo traducen como enfermedad.
Y nada más como referencia, si quieren que lo veamos, vamos a Isaías 37, versículo 33. Porque lo que está diciendo aquí se cumple en Isaías 37, 3. Este ya lo habíamos leído en otras ocasiones, pero dice así: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Porque por el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran un cuerpo de muertos. Y entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Arad, y reinó en su lugar Esradón, su hijo. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? Hay 185,000 soldados contra Jerusalén. Y en un momento todos en una noche mueren. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que iba a proteger a su pueblo y que no iban a entrar y Él los iba a guardar. Entonces, lo que está diciendo simplemente es: Dios está tratando con su pueblo, pero no va a permitir que algo se salga de su voluntad. ¿Estamos bien en cuanto a esto? O sea, Dios protege a su pueblo. Está usando a los asirios, pero aún así los asirios no hacen lo que ellos quieran. Ellos van a hacer solamente lo que Dios les había permitido. Entonces, son un instrumento de Dios, pero hasta ahí. Versículo 17, regresando a Isaías 10:17. Dice: y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. Y la gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente. Alma y cuerpo vendrán a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que queden en un bosque, en su bosque, serán un número que un niño lo puede contar. Lo que está diciendo Dios es: este ejército de Asiria es como un bosque, y va a prenderse fuego, se va a quemar. Dice: y al final los árboles que queden van a ser muy pocos. Dice: tan pocos que un niño va a poderlos contar. Y no sé, un niño no tiene tanta manera de contar. Y lo que Dios dice es: este pueblo de Asiria es un instrumento. Si va a despojar a mi pueblo, porque yo lo he dicho, pero cuando me levante contra él, voy a acabar con él. Van a quedar muy poquitos, ¿sí? Como cuando un niño lo va a poder contar, ¿sí? Versículo 20. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado en la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, Santo de Israel. Recuerden que cuando vemos el libro de Isaías, a veces vemos profecías en un cumplimiento cercano y a veces de un cumplimiento más lejos. Cuando está diciendo que los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, en Israel, es que está diciendo que este pueblo nunca más va a volver a confiar en Asiria. Recordemos, Siria y el reino del norte querían atacar a Judá. Y en vez de confiar en Dios, ¿en quién confiaron? En el rey de Asiria.
y van y le dan dinero, le dan regalos para que les ayude. Y viene a Siria y derrota a sus enemigos. Pero cuando ve a Siria que él tiene dinero, dice, vamos a también atacarlos a ellos. Y lo que Dios está diciendo es, nunca más vas a confiar en el que te hirió, ahora va a ser en el Santo de Israel. Versículo 21. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá y la destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor, Jehová de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Dos partes, simplemente para no confundirlos. Está hablando de que este pueblo más adelante va a ser deportado a Babilonia. ¿Se acuerdan? El libro de Daniel, Nabucodonosor, todo, a Babilonia. Y habla de un remanente que después va a regresar y va a volver a reconstruir el templo. Lo vemos eso en Esdras y en Nehemías. Y se va a levantar otra vez todo. Y este pueblo fue castigado porque era un pueblo idólatra. Y nada más como referencia. Después que el pueblo va a Babilonia y es deportado y luego regresan y reconstruyen, nunca más Israel tiene problemas con la idolatría. Nunca más. Cuando Jesús viene a este mundo y en los tiempos de Jesús, no vemos a los judíos con templos a dioses paganos. No vemos eso. Tienen otros problemas. Pero nunca más volvieron a caer en esta situación. Entonces está hablando de esto, que el remanente volverá y el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Todo esto me habla de eso. También pudiéramos verlo a futuro cuando está la gran tribulación. ¿Se acuerdan? Espero que sí, si no lo veremos más adelante cuando veamos Apocalipsis, ¿verdad? O Daniel. Pero habla, la Biblia me habla de un tiempo de la gran tribulación, 7 años. Y en los primeros 3 años y medio, el anticristo va a hacer un pacto y se va a acercar con el pueblo de Israel. Y ellos se van a apoyar en él y van a confiar en él. Pero a los 3 años y medio, a la mitad, empieza a levantarse el anticristo, viene la abominación asoladora, y entonces el pueblo va a dejar de confiar en el anticristo, ¿sí? Y entonces Jesús va a venir con su iglesia, nosotros, y entonces el pueblo va a confiar en Jesús y no va a confiar y no se va a apoyar más en el anticristo. Esto es algo profético. Esto es en el tiempo del milenio, ¿sí? Después lo veremos, ¿verdad? Rapto, tribulación, milenio, ¿sí? Para que tengamos más o menos la noción, lo vamos a ir viendo. Versículo 21. No, 24, perdón. Por tanto el Señor, Jehová de los ejércitos, dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Qué bueno es saber que Dios tiene cuidado de nosotros o de su pueblo. Mira lo que le está diciendo. Dice: pueblo mío, morador de Sión, no temas a Siria. No temas. Porque lo que Dios quiere es mostrar su amor para su pueblo, no destruirlo. Ejemplo: cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos y le tenemos que dar vara a nuestros hijos, número 1, tiene que doler. ¿No es cierto? Si tú le das a tu hijo, le voy a dar vara, a ver, póngase, ándele, 1, 2, 3. ¿Qué va a decir su hijo? Otras 3, amada, no importa, dale, 1, 2, 3. Y se van a reír. Es una burla, ¿no es cierto?
Se toma como un juego. O sea, te portaste mal. Tengo que darte con la vara. A ver, ponte. 1, 2, 3. Órale. Y ya, no quiero que lo vuelvas a hacer. Eso no es. La vara tiene que doler. No tiene que tampoco lastimar. Porque no estamos hablando de abuso infantil. Pero la Biblia me habla de corrección. Y la vara tiene que doler. Ponte. 1. Ya, no, son 3. 2. Ya. Y a veces meten la mano, ¿verdad? Y dice, no mete la mano, porque si mete la mano no vale. 3, metiste la mano, otra vez 2. ¿Así lo hacen ustedes o no? No os hagáis. Bueno, en mi casa sí, así es. ¿Sí? ¿A dónde voy? Dios le dice a Israel, no temas de los asirios. Te va a dar con la vara, va a doler. Pero tengo un propósito que voy a hacer contigo. Y eso es importante. ¿Por qué, hermanos? Porque la disciplina que le doy a mi hijo no es porque lo odio. La disciplina que le doy a mi hijo no es porque, ay, ¿qué de hoy? No tengo nada que hacer. Voy a pegarle a mis hijos. Vengan todos, porque voy a pegar. ¿Verdad que no? Y a veces usamos frases matonas, ¿verdad? Que yo les digo, que dicen, esto me duele más a mí que a ti. Y cuando uno era hijo, decía, ay, claro que no. Pero a veces no le queremos pegar. Pero duele. Pero hay un propósito. La Biblia me dice claramente que la disciplina al presente no es, en ningún momento es causa de gozo. ¿Cómo estás? Bien, bien contento. Gracias a Dios me acaban de disciplinar. Nadie dice eso. Pero después de la disciplina, la Biblia me dice que produce un fruto apacible de justicia. Cuando yo le doy a mi hijo y la corrijo, a mi hija le corrijo, es para que no vuelva a caer en lo mismo y cambie su manera de vivir. Cuando Dios nos disciplina, no es porque no nos quiera. Al contrario, la Biblia me dice que si Dios no nos disciplinara, fuéramos como bastardos. La Biblia me dice que Dios al hijo que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Interesante, ¿no? Entonces yo quiero decirte algo. Si Dios te mete en una disciplina y te está doliendo, hoy dice Dios, no temas. No temas. Y incluso dice ahí, como vara te herirá, contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Y toma de referencia como que Asiria los va a herir como lo hirió Egipto. ¿Se acuerdan? Dios tuvo que sacar al pueblo de Egipto. Ahí estaban. Dice el versículo 25. Mas de aquí a un poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y a mí me llama la atención también esto. ¿Por qué? Porque el enojo de Dios contra sus hijos no es para siempre. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que su hijo entienda, ¿no? Si le dices tú a tu hijo, recoge tu cuarto, si no recoges tu cuarto no vas a jugar, no sales a jugar. Y su hijo no recoge el cuarto, ¿qué sucede? Pues no sale a jugar. Bueno, eso es lo correcto, ¿verdad? No le decís, bueno, ándale, ya vete, mañana lo haces. No, lo correcto es de que no vas. Y si usted entra en la noche y no recogió su cuarto, mañana tampoco vas. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que recoge el cuarto y dice, ok, lo cumpliste, puede salir. Con Dios es lo mismo. Dios trata con su pueblo hasta que entendamos. Y le digo algo, yo sé que esto no nos gusta. A lo mejor hoy querías venir y escuchar que y Dios te quiere bendecir y prosperar y ayudar y tendrás victorias y te ama. Bueno, este mensaje también es de amor, porque el que ama disciplina. Verso 26. Y levantará Jehová de los ejércitos
perdón, y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Lo de la matanza de Madián lo vimos hace como 2 semanas, ¿se acuerdan? Cuando dijimos que en Jueces capítulo 7, ustedes lo buscan en su casa, Gedeón fue a pelear con 300 hombres contra el ejército de los madianitas. Era imposible que pudieran ganar. Es aquella parte donde Dios le dice, a ver, vas con mucho pueblo, si tú vences van a pensar que fueron ustedes y no mi mano. El que tenga miedo, no quiera ir, que se regrese, y se regresan unos. Y luego otro dice, bueno, lleva a tomar agua. Y el que lo haga de tal manera se regresa, y los que no van contigo. Y al final el que hace la obra, ¿quién es Dios? Pone el otro ejemplo también. Dice, como alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. ¿Qué hace Moisés? Levanta la vara. ¿Y qué sucede? El mar se abre. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios. Lo que está diciendo Dios a su pueblo es, por un tiempo te estoy disciplinando, pero no temas, porque será mi mano el que te va a librar, como fue con Gedeón, como fue contra Egipto en el mar. Así yo voy a hacer la obra. Yo soy el que voy a hacer todo. No temas, porque estoy contigo. No veo un Dios malo, sino un Dios de amor. Versículo 27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Bueno, nada más como referencia, este versículo es muy difícil de explicar o de entender. Hay muchas maneras de poder buscar y poder aprender. Hay varios puntos de vista, pero creo que la manera más fácil de entenderla es a como lo vemos. Dios quiere quitar el yugo de su pueblo. Dios quiere quitar lo que están pasando, el dolor, la esclavitud que están pasando, ¿sí? Y solamente se va a podrir ese yugo a causa de la unción. Y lo puedo entender de esta manera. No hay forma de librarme del yugo del pecado, sino por la unción, y eso solamente es por el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, otra aplicación que pudiera entenderse proféticamente es otra vez el tiempo de la tribulación. En el tiempo de la tribulación, importante, hermanos, la iglesia no va a pasar por la tribulación. Si alguno se quiere quedar, dígale a Dios, déjame. Pero la iglesia no va a estar, así que no le tengan miedo a la tribulación. La tribulación, en medio de la tribulación hoy van a hacer lo del chip, ¿se acuerdan? Lo de la marca, perdón, el chip no, lo de la marca del 66, ¿no? Aprendamos algo nada más como referencia. Si tú lees la Biblia, la marca es un reflejo de la adoración que le van a hacer al anticristo. Y es voluntario y adorar. Entonces, ahí al que se deje marcar lo que quiera va a ser voluntario. La iglesia no va a estar, para que no le tengan miedo y pensando, ¿y qué tal si es el chip? ¿Y qué tal? Porque ahora dicen que el código de barra, ¿se acuerdan? No, es que es el chip, es la marca del 666. Yo no sé de dónde ahora sacan que el código QR también es la marca del diablo, y nada que ver. La marca tendrá que ser algo voluntario, mostrando adoración. Pero bueno, lo que me habla es que estará la tribulación, estará el juicio de Dios sobre esta tierra, estará el anticristo, y al anticristo también se conoce como el asirio, y va a estar todo el yugo y toda la maldad aquí, y solamente podrán ser librados cuando venga el ungido. Ahí dice ahí, a causa de la unción, se va a librar cuando venga el ungido. ¿Quién es el ungido? Jesús, con su iglesia. Y bueno, otra vez, esto es el milenio. Después hablaremos un poquito más del tema porque no tenemos más tiempo, ¿sí? Entonces, eso es lo que está hablando. Simplemente Dios va a librar a su pueblo, lo va a cuidar. Y termina a partir del 28 al 32, simplemente
marca un seguimiento de cómo el pueblo de Asirio va a moverse. Dice ahí, vino hasta Had, pasó por Migrón, en Micmas contará su ejército. Hablamos del pueblo asirio. Pasaron el Vado, se alojaron en Geba, Ramá tembló, Gaba de Saúl huyó. Grita en alta voz, hija de Galim, haz que se oigan hacia Lais, pobrecilla Anatot. Madamena se alborotó, los moradores de Gebín huyen. Aún vendrá día cuando reposarán en Nob, y alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. Simplemente esto es un caminar del pueblo asirio de una manera descendente de donde están ellos, van avanzando hasta Jerusalén. Y ahí donde dice que reposaron en Nob, bueno, ahí es donde hace el rato leímos el capítulo 36 y 37. En su casa lo pueden leer. Donde ellos trataron de entrar y Dios dijo, ninguno entrará, ni va a mandar saeta, ni nada. Fueron vencidos, donde se regresa el rey de Asiria y después los mataron sus hijos. ¿Verdad? Lo que leímos hace rato, ¿sí? Versículo 33. He aquí, el Señor, Jehová de los ejércitos, desgajará el remaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. ¿Qué está diciendo Dios? Dios va a destrozar a todos los asirios. ¿Te acuerdas que hace el rato hizo una comparación del pueblo de Asirio con un bosque que se iba a quemar y que los árboles iban a quedar muy pocos árboles, que hasta un niño iba a poder contarlos? Bueno, en base a eso pudiéramos pensar que está hablando que Dios va a humillar. Dice, los altos van a caer, los voy a cortar, voy a derribarlos. Ellos se creen soberbia y orgullo. Y dice Dios, yo voy a acabar con todos ellos. Voy a dar la victoria a pesar de lo que ellos son. Entonces, de esta manera podemos terminar el capítulo 10. Pero hay otra forma también de verlo, que este versículo 33 y 34 no se refiere a Siria, sino a Israel. Mira, voy a volver a leerlo y voy a decirte por qué. Dice así: he aquí, el Señor, Jehová de los ejércitos, desgajará al remaje con violencia, y los árboles en gran altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Capítulo 11, versículo 1. Dice así: y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Si yo leo el siguiente versículo, pudiéramos pensar que se refiere a Israel, donde él dice, todo tronco será cortado, pero saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Bueno, y eso habla acerca de Jesús, y eso lo vamos a ver hasta la próxima semana. Entonces, pudiéramos pensar de las dos maneras. Una, o se refiere a que va a acabar con todos los de Asiria, porque así lo había dicho, o puede estar diciendo que está disciplinando a Israel, cortará de todo, pero de ahí volverá a salir la esperanza para su pueblo. Y así sucedió. Entonces, yo creo que podamos terminar de esta manera. Dios nos habla hoy acerca del orgullo. Dios me habla que tengo que humillarme delante de Dios. Yo no puedo creer que soy bueno y que por eso Dios a mí me usa, porque soy bueno. Hermano, no puedo creer que soy bueno y que estoy así delante de Dios. Si tú no te arrepientes y hay orgullo en tu vida, Dios te va a meter en disciplina. ¿Cuántos de ustedes le tenían miedo
a la corrección, al castigo, a la disciplina de sus padres. Levante la mano, pero miedo, no, así como que, ay, no, miedo, porque era tremendo. Yo sé. ¿Te puedes imaginar la disciplina de Dios? A eso se le llama temor de Dios. Y te vuelvo a decir, no porque te vaya bien, quiere decir que estás bien delante de Dios. ¿Sí me explico en cuanto a eso, verdad? No porque seas prosperado, quiere decir que estás bien delante de Dios. Él puede usar a cualquiera, incluso tu vida. Hombre, varón, a lo mejor el menos cristiano de tu casa eres tú. Y tu casa va avanzando y sirve a la iglesia. Y tú dices, mi esposa sirve, mis hijos sirven a Dios. Y yo, pues aquí estoy. No somos tan malos como otras familias. No estamos tan mal como otras familias. Cuidado. Porque Dios puede estar usándote, pero al final te va a llamar a cuentas.